Capítulo 9. Mientras Sena, su hermana y su madre salían en el carruaje camino de Halfield Hall, se sintió un poco nerviosa. Un día después de que ella le escribiera para confirmarle que estaba dispuesta a seguir adelante con un noviazgo muy poco romántico, él le había escrito para invitar a Sena y a su familia a tomar el té con él y su primo, Frederick Thorpe. Me pregunto por qué habrá invitado también a Frederick Thorpe, dijo Annabel mientras el carruaje avanzaba. Bueno, el señor Thorpe es su primo, comentó Sena. Y tal vez sería bueno para él tener un poco de apoyo familiar hoy. Después de todo, creo que el señor Thorpe es su pariente vivo más cercano. El conde no es tan afortunado como yo. Sí, no es tan fácil recibir a la familia de una mujer a la que te has declarado recientemente. Como siempre ocurre en estos casos, habrá todo tipo de incomodidades, comentó Catherine, y Sena se preguntó si su madre había decidido ver todo aquello como algo mucho más romántico de lo que realmente era. La primera vez que les había contado a su madre y a su hermana la propuesta tan abierta y sincera del conde, había visto lo aliviadas que estaban. En aquel momento se habían salvado, y cualquier idea de romance y felicidad estaba muy lejos de sus mentes. En realidad, a la propia Sena le ocurría lo mismo. Había tenido que contenerse un poco para no decir que aceptaría casarse con él de inmediato, y que él solo tenía que decir el día. En el momento en que le hizo su propuesta, vio a su Salvador allí mismo, delante de ella, y sintió un gran alivio. Pero, por supuesto, sabía que debía considerar el asunto adecuadamente, o al menos aparentarlo. Y no se había sentido en absoluto sacrificada por su madre y su hermana, a pesar del alivio en sus ojos. Era por las tres que se casaría con el conde. Al menos así, Annabel tendría la oportunidad de encontrar un marido adecuado, a salvo en la sociedad que siempre habían conocido, con el respaldo financiero del conde. Por supuesto, él no lo había dicho, pero ella sabía que no hacía falta decirlo. El conde de Halfield se ofrecía a rescatar a las tres mujeres con ese matrimonio. Eso estaba claro. Y que quería un heredero para su patrimonio, era algo que no había ocultado en absoluto. Había sido su honestidad, más que cualquier otra cosa, lo que le había dado la mayor sensación de seguridad. Había sido sincero al decirle que no quería volver a amar, ni lo intentaría. Y había sido sincero al decirle que su esperanza por encima de todas las cosas era tener un heredero. Sena se dio cuenta de que ambos sabían muy bien a qué atenerse, pues cada uno había sido extraordinariamente sincero con el otro, dados los tiempos que corrían. Tal vez, a fin de cuentas, poder ser tan honesto y hablar con tanta libertad era un privilegio que ella nunca pensó tener en vida. Ojalá Patrick Hallman y Emma Dutton le hubieran transmitido tanta sinceridad y franqueza. Si no hubieran tratado de evitarlo todo tratándola tan cruelmente que no hubiera podido decir lo que pensaba, o ni siquiera hablar. Sin embargo, el asunto ya estaba resuelto, y ella sabía que no le serviría de nada seguir dándole vueltas. Después de todo, tenía la oportunidad de vivir, aunque fuera una vida sin amor. Habiendo probado el verdadero amor una vez y sufrido sus crueles golpes, Sena deseaba no volver a amar. Y que ese fuera también el objetivo del conde era muy reconfortante. Se llevarían perfectamente bien sin amor. De hecho, seguramente les quitaría mucha presión a ambos. Supongo que las circunstancias no son tan comunes, mamá, dijo Sena, quiero decir. Que no me cabe duda de que Lord Halfield ha hablado del asunto con su primo, igual que yo lo he hecho con vosotras dos. Ninguno de nosotros debe tener la falsa impresión de que esto no sea más que un matrimonio de conveniencia. Oh, querida. Catherine objetó. No, mamá. Todos debemos tenerlo muy claro desde el principio. No hay romance del que hablar, y nunca lo habrá. El conde y yo tenemos necesidades, y hemos sido muy sinceros al respecto. No podemos caer ahora en pensamientos románticos, mamá, porque no me gustaría decepcionarte. No quiero amor, y tampoco Lord Halfield. Ninguno de los dos desea volver a pisar ese camino. Pero querida, por muy herida que hayas estado, el tiempo lo cura todo. Catherine parecía triste. Pero no tenemos tiempo, mamá. Solo tenemos 5 meses, y eso no será suficiente para borrar el dolor de lo que me pasó. Nunca desearía repetirlo mientras viva, y sin embargo, si aguanto y espero sentirme mejor, viviremos en circunstancias tan pobres que ni Annabel ni yo seremos aceptables para ningún hombre. Aceptemos las cosas como son. Voy a casarme con un conde, al menos si todo va bien. Que eso nos baste a todos. A decir verdad, no era algo que yo esperara. Y visto bajo una luz adecuada, todo el asunto ha salido muy bien. Por supuesto, querida, cedió Catherine. Y no quisiera presionarte ni un momento, no después de todo lo que has pasado. Pero quiero que sepas que no te sacrificaría por nada,
No es tu trabajo salvarnos de lo que se avecina. Somos 3, y no puedo soportar que lleves la carga tú sola. Pero no es una carga, mamá. Estoy totalmente convencida de que el conde y yo nos llevaremos bien en estas próximas semanas, y que ambos llegaremos a la conclusión de que un matrimonio de conveniencia nos vendría muy bien a los dos. Me alegro de que Frederick Thorpe vaya a estar allí, dijo Annabel, como para interrumpir por completo la conversación. No lo conozco particularmente, pero siempre me ha parecido muy divertido. Creo que es bastante desenfadado. Sí, creo que lo es, dijo Shena, agradecida a su hermana por su intervención. Cuando llegaron a Halfield Hall, el mayordomo del conde ya estaba esperando en lo alto de la escalinata para recibirlas. Les sonrió cálidamente, y no era ni de lejos tan austero como Shena había esperado que fuera. Buenas tardes, señor Anne. Milord las espera en el salón, si desean seguirme. Muchas gracias, dijo Shena, pensando que una bienvenida tan cálida merecía algún tipo de reconocimiento. Nunca antes había estado en Halfield Hall, y el edificio apenas era visible desde el mundo exterior, ya que la casa y los terrenos estaban rodeados por un denso bosque. El tamaño de la casa era algo que no se esperaba. Shena ya había asistido a algún que otro acto social en casa de un conde, y había quedado muy impresionada por el grandioso entorno. Sin embargo, nunca había visto una mansión tan grande como la de Halfield, ni unos terrenos tan extensos. Creo que esta debe de ser una de las mansiones más grandes de Londres, le susurró Annabel al oído, mientras atravesaban un largo pasillo con paneles de roble. El suelo del vestíbulo y el pasillo estaba embaldosado con un inmaculado diseño de damero en blanco y negro, que según pudo ver, era de mármol. Brillaba a la perfección, y no había ni rastro de suciedad o una mota de polvo en ningún lugar. Cuando por fin entraron en el salón, Shena tuvo que guardarse de parecer tan impresionada. El techo era tan alto que se sintió como si estuviera en un salón de baile, más bien en el salón de dibujo, y no pudo evitar compararlo con el pequeño y hogareño salón de dibujo de Hereton Manor. Había 4 chimeneas, aunque era un día demasiado caluroso para tener alguna encendida, e imaginó que habrían sido muy necesarias en invierno para calentar una casa tan grande. Las ventanas eran tan altas como las de la casa de Hereton Manor. De hecho, las cortinas de un rojo intenso eran tan inmensas que le costaba imaginar lo complicado que debió de ser para las costureras confeccionarlas. Buenas tardes, señorita Blackley, dijo el conde tras saludar a su madre y hermana, e hizo una profunda reverencia. Confío en que se encuentre bien. Estoy muy bien, Lord Halfield, se lo agradezco, aseguró ella, e hizo una reverencia en respuesta. Creo que conocen a mi primo. Él sonrió y enarcó las cejas. Sí, por supuesto. Shena se volvió para sonreír a Frederick. Buenas tardes, señor Thorpe. Qué placer volver a verle, repuso la señora Blackley. El placer es todo mío, mi querida señora, dijo él con una reverencia. Y por favor, pasen y pónganse cómodas. Mientras el conde mostraba a su madre y hermana un asiento, Shena pensó que sus modales eran muy agradables. Era un conde, por supuesto, y seguramente había sido educado con sumo cuidado. Pero el título no siempre era garantía de buenos modales, y ella lo sabía bien. No conocía al viejo conde, pero pensó que debía de ser un hombre muy firme y sensato para haber educado a un hijo con modales cuidadosos, en lugar de la simple etiqueta por la etiqueta. «¡Qué salón más bonito, Lord Halfield!», dijo Catherine, y Shena se alegró al comprobar que su madre parecía sentirse perfectamente a gusto en Halfield Hall. «La escayola del techo es exquisita». «Gracias, señora Blackley». Mientras todos se acomodaban, 2 criadas y un lacayo trajeron una merienda muy abundante. Había sándwiches de pepino, pequeños pasteles salados y 2 teteras inmensas. Las criadas se pusieron inmediatamente manos a la obra para servir el té y repartirlo. Y Shena aprovechó la oportunidad para mirar un poco más a su alrededor, aunque subrepticiamente. El salón era realmente espectacular. De todas las paredes colgaban retratos al óleo, retratos inmensos, mucho más grandes de lo que los retratados debían de ser en vida. Y los marcos eran dorados y relucientes, dando a toda la habitación un aire muy grandioso e impresionante. Las paredes, donde había espacios entre los numerosos retratos, estaban pintadas de un sencillo color crema, al igual que el techo, aunque las volutas del techo eran tan doradas como los marcos de los cuadros. Junto con los grandes ventanales, las paredes pálidas daban a la estancia una sensación de inmensidad, a pesar de estar bien repleta de muebles. Había innumerables sofás de color crema y rojo intenso,
sillones y mesas bajas por todas partes. Tal vez, después de tomar el té, les gustaría que les enseñara la casa, comentó Lord Halfield de manera ligera y amistosa. Oh, sí, dijo Catherine con tanto entusiasmo que Shena casi se echó a reír. Tendrán que agarrarse fuerte, me temo, dijo Frederick Thorpe con una amplia sonrisa. Llevo viniendo aquí desde que era un niño, y todavía me encuentro perdido en ocasiones. No me gustaría pensar que alguna de ustedes, señoras, vagara sola por el lugar buscando la salida. Todos los presentes se echaron a reír, y Shena se sintió muy agradecida por la ruptura de la tensión que el primo del conde parecía proporcionarle. Y cuando miró al propio conde, pudo ver que estaba igualmente complacido. El té de la tarde había ido muy bien, y con la ayuda de Frederick Thorpe, la conversación no había decaído en ningún momento. Catherine, que se encontraba muy cómoda, también había hablado largo y tendido, y se había mostrado muy interesada. En conjunto, Shena empezaba a pensar que la cosa había sido un éxito rotundo. Cuando empezaron a pasear por la casa, Shena sonrió al darse cuenta de que Frederick Thorpe estaba haciendo todo lo posible para entretener a su madre y a su hermana. Y ahí, como ven, hay un retrato de mi primo cuando era mucho más joven. Creo que estarán de acuerdo en que ahora está bastante irreconocible. Frederick rió, y Shena pudo oír que su madre y su hermana también reían. Escuchan cómo mi primo se burla de mí, ¿verdad? Dijo el conde con una sonrisa, mientras él y Shena caminaban delante del resto. El señor Thorpe es muy divertido, Lord Halfield. Creo que mi madre y mi hermana se sienten más a gusto en su compañía. A decir verdad, esa fue la razón por la que le invité esta tarde. Supongo que nuestras circunstancias son tan inusuales que me preocupaba que su madre y su hermana se sintieran terriblemente incómodas. Es muy considerado por su parte, y le agradezco su atención. Y yo debo agradecerle por aceptar darle una oportunidad a este trato tan inusual. Si le soy sincero, esperaba que se lo pensara mejor. Me preocupaba haber sido un poco brusco al respecto. No fue brusco, milord, solo honesto. Y he llegado a apreciar la honestidad más de lo que nunca hubiera imaginado, así que no debe preocuparse por ello. ¿Cree que podría ser feliz aquí? Quiero decir, ¿cree que estaría contenta de vivir aquí, en Halfield Hall? Más que contenta, en realidad. Es un lugar hermoso, milord. Pero debo estar de acuerdo con el señor Thorpe sobre la posibilidad de que uno se encuentre completamente perdido. Ella rió, y se alegró cuando él también pareció divertido. Por supuesto, sería libre de entretenerse de la forma que considere oportuna en su día a día. No hay ningún lugar de la mansión que le esté vedado, y podría invitar a su madre y a su hermana a visitarla tan a menudo como quisiera. Y también amigas, por supuesto. No quiero negarle a sus amigas. Ya no confío tanto en mis amistades como antes, milord. Pero le agradezco amablemente la oferta. Es muy generosa. Por supuesto, perdóneme, dijo, e hizo una mueca de dolor. Hablé sin pensar. En absoluto, debe ser tan libre de hablar hoy como lo fue aquella tarde en el jardín de Hereton Manor. Creo que es algo único poder vivir con honestidad. Y me reconforta mucho la idea de poder hablar abiertamente con usted. Entonces la señorita Dutton debió de decepcionarla mucho. Dijo, y la acercó a una de las ventanas para que pudiera contemplar la vista. Fue una traición muy grande, Lord Halfield. Emma y yo habíamos sido firmes amigas desde que éramos niñas. Y yo la había considerado casi como una hermana. Entonces ha sido doblemente herida, señorita Bleckley. No puedo imaginar cómo me sentiría si Frederick me hubiera tratado de la misma manera. Sería lo mismo, ¿no? Siempre he considerado a Frederick como un hermano. No podría imaginarme al señor Thorpe comportándose de esa manera, dijo ella con una sonrisa. Bueno, supongo que nunca sabemos lo que pasa por el corazón y la mente de otro. Miró hacia el lago. Después de todo, es probable que nunca imaginó que la señorita Dutton se comportara de esa manera. No, la verdad es que no. Miró hacia el lago y deseó estar allí en ese momento. El agua parecía limpia y clara. Creo que eso es lo que más me asusta de la vida. El hecho de que nunca antes me había planteado que los más cercanos pudieran ser tan crueles. Y que no tuviera ningún indicio de ello, ninguna señal de ningún tipo. Lo comprendo, dijo él, y cuando se volvió para mirarla de frente, ella se sintió de pronto un poco inquieta. Sus ojos color avellana con motas doradas parecían muy llamativos a la luz de la ventana. Ella supuso que se trataba simplemente de su proximidad, porque nunca antes había estado tan cerca de él. Al final, creo que hay cierto consuelo en las relaciones menos intensas. Sí, afirmó ella, y apartó la mirada de él y la dirigió hacia el lago.
Ella sintió que necesitaba romper su mirada por un momento. ¿Le apetece dar un paseo por los jardines? Solo hay unos minutos hasta el lago, por si quiere quedarte un rato junto a él. Sí, me gustaría mucho. Sienna sonrió y sintió que volvía a la normalidad.